¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Me ha tocado la hora de comer. Bueno, os voy a hablar de software, operaciones, sistemas, procesos, que es un poco a lo que nos dedicamos en IM Projects, ¿de acuerdo? IM Projects es una empresa que básicamente tenemos dos áreas muy diferenciadas, pero complementarias. Por un lado, somos desarrolladores de apps para Microsoft Dynamics, ¿de acuerdo? Certificamos apps para operaciones, sobre todo para retail y hostelería, pero también pues, para producción, distribución, etcétera. Y también pues, certificamos apps para Android, ¿de acuerdo? Con Google. Tenemos un equipo muy senior y básicamente nos dedicamos a innovar. Hay otra parte de nuestra empresa que se dedica al punto de venta. Distribuimos varios puntos de venta, básicamente porque ponemos el punto de venta más adecuado dependiendo del tipo de negocio. Adicionalmente, como somos una empresa pues, de I+D, pues tenemos un par de startups. Bueno, somos socios y fundadores de dos startups. Una de Propos, que desarrollamos sistemas de visión artificial para self-checkout, centrados en restauración, que supongo que lo conocéis. Y otra más nueva, que se llama Easify, que lo que desarrollamos son sistemas de control en self-checkout, pero de retail. Lo que hacemos básicamente es seguir las manos del cliente y comprobar que pasa todos los productos correctamente y no se equivoca, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que desarrollamos básicamente es apps para 360 grados de cualquiera de los sectores, industrias de retail, tanto alimentación como retail, talles y colores, como distribución, fabricación, hoteles y también, evidentemente, pues restauración. Trabajamos pues para muchas cadenas. Entonces, básicamente, lo que venía a hablar aquí, lo que pasa es que no hay mucha audiencia, pero es un tema bastante interesante que tengáis en cuenta que las cadenas de restauración básicamente ganan dinero no por lo que venden, sino por lo bien que venden. Si no desarrollamos, mejoramos nuestros circuitos, nuestras operaciones, venderemos, pero no ganaremos. Sobre todo cuando hay una gran competencia, los precios son caros, los sueldos también, pues hay que centrarse mucho en hacer muy, muy, muy ligera todos tus procesos dentro de la empresa. Para ello os voy a comentar tres procesos que son los más importantes de una empresa, que son el purchase to pay, o sea, desde que yo hago el pedido de compra al proveedor hasta que lo pago; el order to cash, desde que recibo el pedido del cliente hasta que lo cobro; y el MRP, que es la gestión de materiales, producción de una empresa. Fijaros que, aunque estoy focalizando en restauración la presentación, más o menos todas las empresas hacen lo mismo desde este punto de vista, y ahora lo veréis. Desde el punto de vista de operaciones, no hay muchas diferencias a grandes rasgos, varía la manera de hacerlas, pero ya veréis cómo es muy parecido. Por ejemplo, empezaré con el Purchase to Pay, ¿de acuerdo? Que es el proceso desde que yo compro hasta que pago, ¿de acuerdo? Lo primero que hay en todos los procesos es una requisición, es una orden de compra, ¿de acuerdo? En esta orden de compra yo le digo básicamente al proveedor qué es lo que quiero, ¿de acuerdo? En una cadena de retail pues existen o de restauración, muchísimas casuísticas, sobre todo si tienes puntos de venta con distintas casuísticas. Puedes tener un punto de venta o un restaurante en un sitio que el fresco lo compra un proveedor, pero el mismo producto lo compra en otro proveedor, pues un restaurante que está en otra ciudad, o bien se lo sirvo directamente de un operador logístico que tengo, o bien en función del tamaño le servirá a un proveedor o le serviré yo
o le haré una transferencia desde otro almacén. Es decir, toda esta casuística, y si además le añadimos que muchas veces hay restaurantes franquiciados, pues es muy complicada. Y entonces hay que simplificarla muchísimo y al mismo tiempo hay que llevar el control de todo lo que se compra en tu cadena. Para esto, pues hay que utilizar circuitos continuos, herramientas que nos permiten controlar todo esto, ¿de acuerdo? Y evidentemente sin papel. Una vez tenemos nuestra orden de compra ya en nuestro proveedor, el proveedor nos envía aquella mercancía, nos la envía al restaurante. Otro tema importante es cómo se recepciona esta mercancía. Lo que no podemos hacer es, evidentemente, recepcionar un papel albarán, colgarlo en la pared hasta que venga alguien, lo envía a contabilidad y al cabo de 2 semanas se contabilice. Esto no puede ser ya hoy en día, ¿de acuerdo? Aparte que es mucho más caro porque interviene mucha gente. Con lo cual, la recepción de cualquier mercancía en cualquier restaurante debe ser electrónica. El papel ya no sirve porque nos hace perder mucho tiempo, mucho dinero. Entonces, la recepción debe ser electrónica y debe estar totalmente relacionada con lo que sería el pedido de compra, ¿de acuerdo? Siguiente momento es el momento en que contrastamos las facturas con los albaranes recibidos. Es un momento muy importante que se puede hacer también manualmente, pero recomendamos nosotros siempre utilizar OCR, con lo cual tampoco necesitas papel. El PDF mismo, con visión artificial, se lee, te busca los albaranes en el sistema, te los concilia y tú lo único que haces es aceptar o no aceptar diferencias, ¿de acuerdo? Todo este proceso genera unas facturas que hay que pagar, hay un proceso de aprobación que tampoco se debería hacer en papel y la gestión del pago. Todo esto hoy en día debe ser un proceso continuo, sin interrupciones. Se pueden utilizar apps, se puede utilizar RP, por supuesto, pero no debe haber interrupciones. No debéis ver todos estos pasos como cosas aisladas, sino simplemente como un único circuito, si realmente queréis ser muy eficientes. El siguiente punto es el order to cash, desde que tengo el pedido del cliente hasta que lo cobro. Aquí pensaréis, hombre, como tengo un restaurante, pues tengo el TPV y todo esto lo hago en el TPV. Pues no. ¿Por qué? Porque, como ya os han dicho antes y os han explicado 1000 veces, y lo sabéis, pues existe una serie de plataformas que realmente os han vuelto a trabajar de la manera tradicional. Es decir, un pedido del cliente, pues puede ser en vuestro e-commerce, evidentemente, puede ser pues Globo, Uber Eats o quien sea, que el cliente hace un pedido, una gestión del crédito, pero el cliente dice, oye, págame antes con la tarjeta o págame cuando te lo entregue. Siguiente paso, una gestión del pedido. Evidentemente, el pedido de una plataforma de tu e-commerce debe llegar al restaurante o a la cocina industrial, donde sea, para prepararlo y servirlo. Y la entrega de mercancía, que también es complicada, sobre todo por la logística inversa, que como sabéis es un problema o una circunstancia, ¿de acuerdo? Todo esto y la facturación del cliente debe ser también totalmente como un solo proceso, no lo debéis separar. Si tenéis Globos o Uber Eats o Just Eat o el que sea, pues debe estar nativamente integrado con tus sistemas. Cualquier pedido te tiene que llegar directamente a cocina y se tiene que facturar o se tiene que procesar allí mismo, sin papel, sin manipulación, sin nada. Todo debe ser continuo. Si no, pues añades pasos, añades trabajo humano y baja la rentabilidad y entonces entramos en aquello de vender bien o no vender bien. El final del proceso es la facturación al cliente y el cobro. El cobro, veis, en este caso vosotros tenéis pocos problemas en restauración porque el cobro siempre es al contado o por internet, aunque lo que os machaca más es la logística inversa a veces cuando hay devoluciones, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, al final hay una conciliación de cobro, debes de conciliar no solo el cobro, sino también el cash que tienes en tus TPVs, que también es un tema que hay que controlar muy bien, pero fijaros que realmente este proceso, cualquier empresa de distribución o de producción o de esto tiene más o menos el mismo. No hay tantas diferencias entre vosotros y una empresa cualquiera, ¿de acuerdo? Y last but not least,
el MRP, que es la gestión de materiales, la gestión de producción. El MRP lo he simplificado un poquitín para la restauración, aunque produce, es una producción muy artesanal y un poco caótica. Es muy difícil, hombre, si tienes una cocina industrial, de acuerdo, pero generalmente las cadenas grandes suelen tener una cocina industrial, pero los restaurantes generalmente no pueden hacer como si fuera una fábrica, porque es una producción mucho más caótica y el personal generalmente no tiene tiempo ni muchas veces está preparado para realmente trabajar como si fuera una fábrica. Pero no obstante, hay muchas cosas que puedes hacer para que las cosas funcionen bien, como si fuera una fábrica. Por ejemplo, lo primero que tienes que hacer es identificar la demanda. Esto es dificilísimo. Esto es lo más difícil de una cadena de restaurantes. Yo no sé cómo lo hacen mis clientes, pero pues más o menos dice, mira, para el lunes tantos, para el martes tantos, para el martes, miércoles haré esto, esto, otro. Esto para mí es lo más difícil. Siguiente, pues controlar las existencias. Es decir, de aquí tienen que venir unos pedidos de compra, unas horas de transferencia, etcétera, etcétera. Para hacerlo bien, tienes que saber tus existencias y tienes que hacer algún inventario. Y tienes que definir de qué manera vas a suministrar a tus puntos de venta, a tus restaurantes, ¿de acuerdo? Lo que hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Siempre tienes que tener control del stock, aunque no sea exacto al 100%, porque en restaurantes es imposible, tiene que parecerse mucho, porque hay muchos productos que los tienes que ir sirviendo en base a máximos y mínimos. No puedes estar haciendo pedido manualmente cada día o cada 3 días de todo, ¿de acuerdo? El siguiente paso es planificar la producción. En vuestro caso la producción es lo que se hace en restaurantes y en obrador. El obrador puede ser un obrador industrial, no es muy frecuente, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso tienes que planificar toda la producción, porque además vuestra producción generalmente dura muy poco, con lo cual si produces más de lo que toca, pues lo tiras, y si produces menos, pues casi peor, porque entonces hay clientes que se quedan sin comer y se van, ¿de acuerdo? Y ya no vuelven más muchas veces, ¿vale? Con lo cual, planificar la producción es muy importante, aunque evidentemente no tienes tantas herramientas como una fábrica, pero también tienes ventajas, porque al ser también una producción muy dinámica, puedes sustituir una cosa con la otra, un plato por el otro y salir del paso, ¿vale? O sea que también esto tiene también ventajas trabajar así. Y final de todo, pues saber asignar recursos para poder comprar, para poder producir, para poder servir, para dar atención y con el microscopio mirar lo que has hecho mal y la semana que viene volver a empezar y mejorarlo, ¿de acuerdo? Jamás lo harás perfecto porque realmente la hostelería es terriblemente complicada y más hoy en día para regularizar un poco tu planificación de demanda, ¿de acuerdo? Y básicamente os quería explicar esto. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta estaré encantadísimo de poderla responder. ¿No? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? Pues nada, un placer. Si no tenéis más preguntas, muchas gracias por la atención.